Han pasado 100 días desde que Donald Trump volvió al poder y en ese corto tiempo desató la tormenta económica más peligrosa del siglo XXI. Esta no es una línea de tiempo, tampoco un resumen tradicional. Lo que verás es algo mucho más revelador, 5 análisis que publicamos en tiempo real cuando aún no se veían claras las consecuencias, pero que al verlos juntos dibujan un patrón que muestra cómo Estados Unidos empezó perdiendo, se quedó solo y terminó atrapado en su propia estrategia. Lo que parecía una jugada de fuerza terminó generando una reacción en cadena que está redefiniendo el orden económico global. Y mientras muchos todavía intentan entender qué está pasando, tú vas a poder verlo completo, tal como lo fuimos contando, tal como ocurrió. Todo comenzó con un giro impensado. La primera gran jugada de Trump no debilitó a China, debilitó a Estados Unidos. Así lo explicamos en ese momento, cuando las primeras grietas económicas salieron a la superficie. Impensado, Estados Unidos está perdiendo la primera batalla de la guerra comercial. Mientras su mercado se rezaga y enfrenta turbulencias, otros países están brillando. ¿Cómo pasó esto? La contradicción de Trump. Trump dice que quiere bajar la inflación y la deuda, pero al mismo tiempo propone aranceles altísimos y producción local, lo que aumentará los precios. ¿Cómo puedes reducir la deuda si también bajas los impuestos? Algo no cuadra. Su única esperanza, que los aumentos en productividad por gestión más eficiente y tecnología funcionen. ¿Es realista? El dolor de cabeza de la Fed. Powell enfrenta 3 grandes problemas. Uno, el gasto del consumidor se está frenando y el crecimiento cae en febrero. Dos, la inflación sigue alta y los aranceles podrían empeorarla. Tres, el cambio político trae impactos demasiado importantes en temas fiscales, comercio internacional y regulación, que complican aún más la situación. ¿Podrá la Fed controlar la tormenta? Los mercados hablan. Mientras en Estados Unidos sufren, otros mercados se están despegando en 2025. China sube un 23%, Europa un 17%, Japón un 5% y Latinoamérica un 14%. ¿Estamos viendo un nuevo liderazgo en los mercados? Las grietas en la economía de Estados Unidos se profundizan. El S&P 500 ha caído 10% desde el máximo y entró en zona de corrección. El índice dólar ha caído casi un 5% en lo que va del año. El PIB se contrajo un 2,4% en febrero y el gasto de los consumidores también fue negativo. El motor de Estados Unidos está perdiendo fuerza. El sentimiento también ha cambiado. Los bancos de inversión están bajando sus predicciones para el S&P 500. Trump advierte sobre dolor económico. Tesla, un ícono americano, enfrenta boicot. Algo impensado hace un tiempo atrás. ¿Son estas grietas irreversibles? La gran jugada de Trump. ¿Genialidad o error? Trump lo dijo, habrá dolor a corto plazo. Wall Street entró en pánico. Las inversiones se frenan y los consumidores gastan menos. Las expectativas lo son todo en la economía y Trump las acaba de destrozar. ¿Es un sacrificio necesario o el peor error económico? Estados Unidos pierde la primera batalla de la guerra comercial, pero la guerra no ha terminado. ¿Podrá recuperarse o estamos viendo un cambio en el equilibrio global? Pero el golpe no quedó dentro de las fronteras. La guerra comercial empezó a escalar y el mundo reaccionó. Alemania despertó. China empezó a mostrar que esta vez sería diferente. México alzó la voz y Canadá podría transformarse en la primera víctima de Trump. En este segundo capítulo mostramos cómo una decisión de Washington estaba sacudiendo los cimientos del orden global. La guerra comercial está al rojo. El mundo está cambiando más rápido de lo que crees. La guerra comercial iniciada por Donald Trump está desatando una reacción en cadena que hace solo unos meses era impensable. Estados Unidos, China, Europa y Canadá enfrentan amenazas económicas que podrían redefinir el orden mundial. Recesión, inflación, aranceles, guerra comercial cada día suenan con más fuerza. Alemania se rearma, China cambia su modelo, Canadá se tambalea, Estados Unidos también sufre y el verdadero peligro se siente cada vez más cerca. Alemania reacciona con todo. Alemania por fin despierta.
pero podría ser tarde. El motor económico de Europa ha estado estancado y ahora enfrenta un doble golpe. Por una parte, los nuevos aranceles de Estados Unidos pueden afectar su industria automotriz y manufacturera. Y más encima, Europa se está volviendo un lugar más inestable, debido al debilitamiento de la OTAN iniciado por Trump. Pero Alemania no se queda de brazos cruzados y reacciona con fuerza. En un intento desesperado por recuperar el liderazgo en el orden mundial y salvar su economía, Alemania aprueba en tiempo récord un plan de 500.000 millones de euros en inversión para infraestructura y defensa, que pone fin a años de austeridad. El mercado lo celebra y la bolsa de valores sube un 20% en dólares en 2025. ¿Retomará Alemania su posición relevante en el orden mundial? Y bien, mientras Alemania reacciona, China ya está un paso adelante. El plan sorpresa de China. China ha lanzado un plan que podría cambiarlo todo, y pocos lo están entendiendo. Durante décadas, China dependió de exportaciones y manufactura barata, pero con Estados Unidos bloqueando su comercio y su mercado inmobiliario en crisis, necesita un nuevo modelo urgente. Su solución, convertir a su propia gente en el motor de la economía. Su plan para potenciar el consumo interno cuenta con los siguientes pilares: aumentar salarios, proteger el mercado accionario y fomentar la inversión local, y convertir a China en un paraíso turístico externo e interno. Si esto funciona, China no necesitará tanto a Estados Unidos ni a Europa, y eso podría reescribir las reglas del comercio global. Pero mientras China avanza, Canadá no corre la misma suerte y enfrenta serios problemas. Canadá, la primera víctima de Trump. Canadá podría estar al borde de la recesión y el culpable es su vecino del sur. Con un 75% de sus exportaciones yendo a Estados Unidos, cualquier movimiento de Washington impacta a Canadá. Las tensiones económicas y también políticas tienen a los canadienses contra las cuerdas. Los nuevos aranceles de 25% aplicados por Trump han golpeado duro. Caída del crecimiento, inversiones en el congelador y los recortes de las expectativas por parte de los economistas han obligado al Banco de Canadá a bajar las tasas de interés para mantener la economía a flote. Si la guerra comercial sigue escalando, Canadá será la primera pieza del dominó en caer. México resiste. Y como David frente a Goliat, aún sigue de pie y responde a los aranceles con medidas propias. Aunque su crecimiento se recorta, todavía se espera que sea positivo en 2025. Por otra parte, la bolsa sube y el peso se fortalece. ¿Está México desafiando a Estados Unidos con éxito? Pero lo peor aún no ha llegado y lamentablemente otras amenazas se levantan. Powell, otro error histórico. Powell lo vuelve a hacer y podría estar a punto de cometer un error catastrófico. La Fed admite que la inflación subirá más rápido por los nuevos aranceles de Trump, pero asegura que será transitoria. En 2021, Powell dijo lo mismo y la inflación explotó al 9%, hundiendo al S&P 500 un 27%. Ahora con los nuevos aranceles, Powell repite la misma jugada. Si se equivoca, el mercado podría colapsar otra vez. Por ahora, Wall Street le cree y se recupera, pero ¿están comprando una ilusión? Si Powell se equivoca otra vez, entonces el riesgo de estanflación es real. La verdadera amenaza, la estanflación. Todos temen una recesión, pero hay algo peor, y los principales gestores de fondos de Estados Unidos ya lo señalan como el mayor riesgo de la economía de Estados Unidos, la estanflación. Inflación alta, economía estancada, desempleo creciente, desastre total. ¿Por qué es tan peligrosa? En una recesión normal los precios bajan y el desempleo sube, pero en la estanflación todo sale mal al mismo tiempo. Así fue en los años 70 y la economía tardó años en recuperarse. Si la inflación sigue alta, Powell estará atado de manos y no podrá bajar las tasas de interés. Y si Trump sigue con los aranceles, podríamos estar en una tormenta perfecta. El dinero pierde valor rápido, los salarios no alcanzan, pero las empresas no pueden pagar más. Los mercados se estancan porque no hay crecimiento. Si esto pasa, no hay salida fácil. ¿Estamos al borde de la mayor crisis económica en décadas? Cuando el conflicto exigía más diplomacia, Trump eligió el aislamiento. Y las consecuencias no tardaron en aparecer: inflación, pérdida de influencia global
y boicots a sus productos se hicieron sentir. En este análisis mostramos cómo Estados Unidos empezó a perder aliados y el control. Donald Trump dice que quiere hacer grande a Estados Unidos, pero sus políticas comerciales están aislando al país como nunca antes. Y el problema es que este aislamiento está teniendo efectos perversos en su propia economía. Desde la caída del turismo hacia Estados Unidos, el boicot a sus productos, se ve que el mundo está reaccionando, pero no solo emocionalmente, sino que con nuevas alianzas y acuerdos que complican a Trump. ¿Quieres saber quién gana y quién pierde en esta nueva era de proteccionismo? Los consumidores en Estados Unidos son los primeros perjudicados con este aislamiento comercial impuesto por Trump, y son ellos los que están pagando el precio con mayor inflación que afecta directamente sus bolsillos. El índice PCE, el indicador de inflación preferido por la Fed, acaba de salir más alto de lo esperado. ¿Por qué? Porque cuando Trump impone aranceles, los costos de importación suben y eso lo termina pagando los consumidores. En lugar de fortalecer la economía, el proteccionismo está encareciendo la vida de los estadounidenses. Pero este no es el único efecto de la guerra comercial. El turismo, un sector clave para la economía, también puede entrar en crisis. Estados Unidos siempre ha sido un destino turístico clave, pero las políticas migratorias y el rechazo internacional están alejando a los viajeros. En 2025 se espera una caída del 5% de la llegada de turistas, lo que podría costarle a la economía 64 mil millones de dólares. El 59% de los canadienses dice que prefiere viajar a Europa o México antes que a Estados Unidos. Esto no solo afecta a hoteles y aerolíneas, sino que también es un reflejo del creciente aislamiento comercial y diplomático del país. Pero mientras Estados Unidos levanta barreras, otros países están encontrando nuevas formas de hacer negocios sin depender de Washington. Canadá y la Unión Europea han fortalecido sus relaciones comerciales reduciendo su dependencia a Estados Unidos, situación que ha molestado a Trump profundamente. Brasil y Japón están cerrando acuerdos clave y China está expandiendo su influencia en mercados donde antes Estados Unidos tenía el control. Esto no solo cambia el equilibrio de poder, sino que también reduce la capacidad de Estados Unidos para influir en la economía global. En otras palabras, el aislamiento está funcionando, pero en contra de Estados Unidos. Y no solo los gobiernos están reaccionando, también los consumidores están cambiando su comportamiento. Las tensiones comerciales no solo están afectando a las exportaciones e importaciones. En Canadá, los viajes a Estados Unidos han caído un 23% en solo un año. Cada 10% de caída representa 2.100 millones de dólares de pérdida. Además, los consumidores en varios países están optando por productos locales en lugar de marcas estadounidenses. Este es un claro mensaje. Si Estados Unidos se aísla, el mundo también puede aislarlo. Pero si crees que esto solo afecta al turismo y a las exportaciones, espera a ver lo que está pasando en la industria automotriz. Trump quiere imponer un arancel de 25% a los autos importados, pero hay un problema. La industria automotriz de Estados Unidos depende de piezas fabricadas en Asia y Europa. Marcas como Ford, GM y Tesla podrían ver sus costos dispararse, lo que afectará los precios y la competitividad global de la industria. Mientras tanto, China sigue avanzando en el mercado de autos eléctricos, ganando ventaja, mientras Estados Unidos pone barreras que afectan a sus propias empresas. ¿El proteccionismo está protegiendo o destruyendo la industria? El problema no es solo económico, es estratégico. ¿Hasta dónde llegará este aislamiento y cuáles serán sus consecuencias? La guerra comercial de Trump no solo está impactando a la economía de Estados Unidos, sino que está generando un aislamiento comercial que podría tener consecuencias devastadoras. El turismo en crisis, la inflación en aumento, nuevas alianzas globales, boicots y una industria automotriz en riesgo. ¿Quién cree que ganará esta batalla? Mientras Estados Unidos levantaba muros, China diseñaba una estrategia. No solo resistió la presión, sino que contraatacó y lanzó un plan maestro para reconfigurar su economía desde adentro. Fue el momento en que el tablero se dio vuelta, y lo dijimos con claridad. China se mantiene firme ante el ataque comercial de Estados Unidos. La guerra comercial entre las dos superpotencias sigue escalando. Mientras las tensiones aumentan, China demuestra que no está dispuesta a ceder. Estados Unidos ha impuesto aranceles de hasta un 145% a las importaciones chinas,
Pero China no retrocede ni un paso. Al contrario, contraataca y sube los aranceles en respuesta a 125%. ¿Por qué China se mantiene firme? La respuesta está en un plan de 5 pilares que está dando forma a su futuro económico. Pero ya no es solo una disputa comercial, es una carrera por el dominio global. Los Estados Unidos no solo temen perder comercio, temen perder su supremacía tecnológica. Y ahí es donde China ha puesto su foco: tecnología, innovación y autosuficiencia. China sabe que una guerra comercial no se gana solo con aranceles, sino también con una economía interna fuerte. Por eso, el primer pilar de su plan es inyectar liquidez. Mientras el S&P 500 cae un 9%, la bolsa china sube un 8% en dólares este año. China ha recortado tasas de interés y facilitado la liquidez, bajando los costos de los préstamos para empresas y consumidores. El objetivo: impulsar el consumo interno, reactivar las industrias clave y mantener la estabilidad económica. El segundo pilar es la inversión en tecnología estratégica. En lugar de depender de las tecnologías extranjeras, China está apostando por la autosuficiencia. Los nombres son muchos: Huawei, Alibaba, BYD, DeepSeek y otras gigantes tecnológicas chinas están recibiendo apoyo estatal masivo para mantener su crecimiento en medio de la guerra comercial. La meta es clara: dominar en sectores clave como la inteligencia artificial, los semiconductores y los autos eléctricos. El tercer pilar es sorprendente, y aquí es donde viene uno de los cambios más importantes de China: el apoyo a la empresa privada. Hace solo unos años, Xi Jinping estaba restringiendo a las grandes empresas tecnológicas, pero ahora el mensaje ha cambiado. Xi Jinping señala: es momento de que el sector privado brille. En un giro histórico, Xi Jinping ha prometido menos trabas para los negocios, protección legal para los emprendedores y, lo más importante, apoyo directo a la innovación tecnológica. Joe Tsai, presidente de Alibaba, dijo: esto lo cambia todo y le da confianza a los empresarios para invertir otra vez. El cuarto pilar es uno de los movimientos más audaces de China: fomentar el consumo interno. Esto no solo es una medida contra los aranceles, sino una estrategia de largo plazo para reactivar y desarrollar su economía desde adentro, cambiando el foco desde la manufactura barata y exportaciones. China acaba de lanzar un plan para hacer que su gente gaste más dinero. ¿Cómo? Subiendo salarios, reduciendo cargas financieras, fomentando el turismo y estabilizar y desarrollar el mercado accionario local. Medidas como esta no solo buscan un crecimiento económico, sino un cambio cultural. China quiere que sus ciudadanos consuman más, confíen más en su economía y hagan crecer su mercado interno. Finalmente, el pilar número 5 es la apuesta de China por nuevas alianzas globales. Si Estados Unidos sigue cerrando puertas, China las abrirá con otras economías. China está intensificando sus relaciones comerciales con países en desarrollo, fortaleciendo bloques como el BRICS y expandiendo su influencia a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta. La Franja y la Ruta es el ambicioso plan global de China para expandir su influencia económica y geopolítica a través del desarrollo de infraestructura y comercio internacional. Y no solo eso: acercamientos con Europa, que también ha sido golpeada con los aranceles, también son parte del plan. Y así llegamos al punto más inesperado. La guerra comercial podría estar cerca de su fin, no por lo que ocurre en China, sino por lo que está pasando dentro de Estados Unidos. Fuerzas inesperadas como empresarios, políticos, el mercado y la gente comenzaron a presionar, y el poder de Trump, que parecía imparable, empezó a tambalear. El fin de la guerra comercial está cerca, y la razón te va a sorprender. En toda guerra, la pregunta inevitable es: ¿quién ganará? ¿Ganará China? ¿Ganará Estados Unidos? El mundo ha observado cada movimiento entre estos dos gigantes como si fueran los únicos jugadores en el tablero. Pero toda guerra, incluso las comerciales, terminan. Puede ser por la fuerza de uno de los bandos enfrentados o por fuerzas inesperadas y mucho más complejas. En esta oportunidad, esas fuerzas no están ni en Beijing ni en Washington. Hoy te voy a mostrar las 5 fuerzas que están cambiando el destino de esta guerra comercial y que podrían marcar el verdadero final de la guerra comercial de Trump. A veces las guerras no se pierden en el campo de batalla,
sino en los pasillos del poder. Trump puede resistir el fuego externo, pero está recibiendo presión desde adentro y no es menor. Senadores y representantes de su propio partido están inquietos. Las medidas internas, como los recortes de gastos y despidos federales, están generando rechazo y miedo a perder sus propias reelecciones. A eso se suma la improvisación del equipo económico, una fórmula errática para calcular aranceles por país. Eso no solo preocupa a los técnicos, preocupa a los políticos porque cada error, cada marcha atrás deja expuesto a un gobierno sin control. Incluso el senador republicano Chuck Grassley propuso una ley para que el Congreso tenga autoridad sobre los aranceles. La presión política es solo el primer golpe. El segundo viene de quienes sostienen la economía día a día. En una guerra comercial, los soldados son las empresas y muchas ya no están dispuestas a obedecer órdenes sin sentido. Las grandes automotrices le dijeron a Trump: no podemos desarmar la producción con Canadá y México de un día para otro. Apple advirtió que los aranceles sobre China encarecerían tanto los iPhones que nadie podría pagarlos. El resultado: Trump suspendió esos aranceles un viernes en la noche. Y luego vino Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, y en el día de la liberación de Trump pintó un escenario catastrófico. Trump lo escuchó y suspendió los aranceles por 90 días. Walmart y Target también se sumaron. Si sigue esto, nuestras estanterías quedarán vacías. ¿Cuánto poder tienen los empresarios? Tal vez más de lo que creemos. Y mientras los empresarios levantan la voz, la presión viene de aquellos que entienden las reglas del juego. La lista es larga, pero economistas como Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, Glenn Howard, prestigioso economista republicano, se han opuesto a los aranceles de Trump. No estamos hablando de influencers financieros, hablamos de pesos pesados. Todos advierten lo mismo: los fundamentos de esta política comercial no se sostienen. No se trata solo de estar a favor o en contra de los aranceles, se trata de la magnitud desproporcionada de las medidas, de su improvisación y de sus efectos en cadena. Incluso medios tradicionales que antes apoyaban estas posturas, hoy publican columnas con una palabra en común: incertidumbre. Pero las advertencias no solo llegan en forma de palabras, sino también de números rojos. Si hay algo que los políticos no pueden ignorar, es el mercado. Y en este caso, el mercado está gritando las pérdidas de inversionistas institucionales y personas comunes. Ya se cuentan por miles de millones las pérdidas de las acciones. Por otra parte, la caída en el dólar y de los bonos del tesoro reflejan todo el nerviosismo. Bloomberg y Goldman Sachs han sido tajantes: la volatilidad crecerá mientras no haya claridad comercial. Mientras tanto, el mundo está moviendo su dinero. En 2025, las bolsas de China, Europa, Japón, India y Latinoamérica superaron con creces al mercado estadounidense. Wall Street ya no está cómodo con el eslogan "vende a Estados Unidos, compra el resto del mundo". Y cuando el bolsillo duele, la voz del pueblo no tarda en hacerse escuchar. En una democracia nada pesa más que la gente. Y en este caso, la gente está perdiendo la paciencia. Encuestas recientes de Ipsos muestran que la mayoría de los ciudadanos están en contra de los aranceles. Adicionalmente, el programa de eficiencia que recorta servicios para bajar impuestos a los más ricos se percibe como una injusticia brutal. Al mismo tiempo, las medidas contra el movimiento woke se sienten como un ataque a las libertades individuales, y en Estados Unidos las libertades no se negocian. La pregunta que flota es simple: ¿qué ganamos con esta guerra? Y si la respuesta es nada, entonces nadie quiere seguir pagando el precio. Las protestas masivas hands-off se multiplican porque a veces el poder cambia de mano cuando las manos se alzan. Todas estas fuerzas combinadas nos llevan a una conclusión inevitable. Mi visión es clara: la guerra comercial no terminará por una victoria de China, tampoco por una gran jugada de Trump. El fin de esta guerra será producto de una presión interna que ha sido ignorada durante todo este tiempo. Los actores más poderosos dentro de Estados Unidos, desde políticos hasta empresarios, desde el mercado hasta la gente, están imponiendo una nueva realidad. Y esa realidad es simple: no se puede continuar con una guerra que beneficia solo a unos pocos y que pone en riesgo el futuro de todos. Las reglas del juego están cambiando. Trump no será tan poderoso como parece
y el mundo finalmente respirará tranquilo. Lo que viste no fue solo una recopilación, fue el reflejo de una guerra que no se gana en los titulares, sino en las decisiones que se toman día a día. Y al ver estos 5 momentos juntos, queda claro que esta guerra comercial no terminará solo con una negociación internacional, sino que adicionalmente con un ajuste interno en Estados Unidos. Trump la empezó, pero las propias fuerzas dentro de su país podrían ser quienes la terminen. Y si estos fueron solo los primeros 100 días, el resto del mandato promete ser aún más caótico. Suscríbete para más análisis.